nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de secundarias oficiales que tenemos el día de hoy. Primero, darles la bienvenida, agradecerles que estén con nosotros el día de hoy conectados para este tema que vamos a trabajar el día de hoy, que ha generado mucha expectativa, que es sobre esos aspectos o claves que tienen los nuevos programas, el nuevo plan de estudios, sobre esta nueva reforma educativa que estamos transitando ya. Entonces, pues el objetivo de esta sesión es tener una aproximación con ustedes de manera conceptual y algunas orientaciones prácticas para comprender el planteamiento del Plan de Estudios 2022, tanto para el diseño del programa analítico como para darles una propuesta para la planeación didáctica. Bueno, pues bienvenidos. Voy a presentar a quienes vamos a estar el día de hoy. Mi equipo de consultores académicos desde el área de servicios académicos de Castillo. Vamos a estar una servidora, Erika Pérez, gerente de servicios académicos, con este tema que sabemos de la importancia en estos momentos para ustedes. Y se presentan mis compañeras. ¿Qué tal? Un gusto compartir este espacio con ustedes, maestros. Su servidora Leticia Pérez Arriaga, desde la región Bajío, que está pues, en varios estados del centro. Así que un gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, maestros, maestras. Un gusto saludarles. Mi nombre es Ariana Vicenteño y bueno, también formo parte del equipo de consultoras académicas. En este caso, su servidor atiende la zona sur-sureste de la República. Bienvenidas. Gracias, Ari. Y bueno, pues también desde aquí, desde la Ciudad de México, mi nombre es Lidia Andrade y bueno, pues estamos en la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos. Bueno, estamos muy contentos de que estén todos aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión con esta estructura que preparamos para esta tarde, para estos puntos claves de la reforma. Primero, bueno, vamos a estar hablando del documento oficial, que pues como saben, este tipo de planteamientos se hacen oficiales a través del Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues el documento que tenemos ya publicado en el acuerdo 1408-2022 que habla sobre estos nuevos programas, que es el único hasta ahora documento publicado en ese diario oficial. Luego vamos a hablar de cuáles son los componentes curriculares principales, estos organizadores que nos van a permitir trabajar tanto el programa analítico como la propuesta del plano didáctico, para que comprendamos conceptualmente pues de qué estamos hablando cuando decimos contenidos, cuando decimos fases y todos estos nuevos conceptos. Posteriormente vamos a hablar de los programas sintéticos y del programa analítico,
y en esta parte tenemos una propuesta para ustedes para poder elaborar estos documentos, este documento del programa analítico. Y finalmente, el plano didáctico, donde también les presentaremos una propuesta para poder diseñar ese documento. Así vamos a estar trabajando en esta tarde. Esperamos que sea de utilidad para todas esas inquietudes que están surgiendo. Bueno, sobre el acuerdo del 14 de agosto, nuevamente decir que es el documento que está publicado en el Diario Oficial. Sabemos en educación que para que la Secretaría de Educación Pública haga una reforma educativa, bueno, pues publica en el Diario Oficial ciertos documentos, tales como acuerdos, que se denominan con una fecha de publicación. Y hasta el momento, el acuerdo fue publicado justamente en agosto del año pasado, y en donde se establece que tenemos ya un nuevo plan de estudios 2022 y que ese plan de estudios entrará en vigor para la implementación en el ciclo escolar 23-24 de una forma gradual, iniciando con el primer grado de todos los niveles y subsecuentemente para los siguientes ciclos escolares en los distintos grados de los niveles preescolar, primaria y secundaria. Así es como está planteado el acuerdo en ese mes de agosto y así es como hemos entendido todos que se va a implementar de manera oficial este nuevo planteamiento. También es importante destacar que en ese documento menciona que, bueno, se estará durante este ciclo escolar 22-23, que es el que está vigente y corriendo, pues nos vamos a estar preparando para esa implementación, toda vez que pues hay varias tareas previas que realizar a una implementación de una reforma. Entonces, durante este ciclo escolar hemos estado viviendo todas estas acciones. En algunas escuelas de los grados que están mencionados ahí, se están realizando pruebas piloto con estos documentos que hasta ahora no son oficiales, que ya tienen un diseño preliminar, pero que no son todavía oficiales. También algo que hemos estado viviendo mucho es la formación y actualización docente a través de esas sesiones de consejo técnico. Recordarán desde el consejo intensivo en agosto, pues ya en esas guías que nos prepara la Secretaría, pues hemos estado ya hablando y analizando estos documentos, asimismo en las sesiones ordinarias. Y en esta última sesión de taller intensivo que tuvimos en la primera semana de enero, que todos recordamos, fue un trabajo intensivo justamente para hablar de este nuevo documento programa analítico. Entonces, durante todo el ciclo escolar está marcado en el calendario, durante los consejos y en ciertas semanas específicas del ciclo, formarnos y actualizarnos para todos tener una inmersión previa a la implementación de este programa. Y bueno, pues también la Secretaría de Educación Pública por diferentes medios ha difundido estos documentos, no solo el plan de estudios, sino ya también los documentos de los programas sintéticos y algunos documentos de apoyo que, bueno, pues aunque el documento habla de una versión preliminar, pues ya se están utilizando para ese análisis que estamos realizando todos desde los consejos técnicos. Y bueno, ¿cuándo se publican los nuevos programas? De acuerdo a este documento oficial, del acuerdo del 14 de agosto, menciona que a través de la información que se está recabando en las pruebas piloto y sugerencias de docentes que se siguen recabando, pues se está realizando todavía ajustes a los contenidos y a los procesos de desarrollo de aprendizaje para una publicación definitiva que no tiene una fecha específica. En el documento no menciona una fecha, tampoco la Secretaría lo ha mencionado en sus diferentes comunicados, pero bueno, que es un paso que todos estamos a la espera que se hagan oficiales estos programas de estudio. Por lo pronto, entonces, hay que tomar en cuenta que el contenido de esta sesión pues está tomada de estos documentos, programas que siguen pendientes de estar publicados y que por ende pues todavía pudieran sufrir algunos ajustes, pero bueno, hasta el momento trabajamos en esta sesión con lo que está
y que todos hemos ido revisando. Hasta el momento, entonces, pues no hay un programa de estudios publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues mucho de lo que estamos describiendo está en el Plan de Estudios 2022, que ya es un documento oficial. En ese acuerdo del 14 de agosto se adjunta al acuerdo el Plan de Estudios 2022, mismo que es un documento completamente oficial, pero también se retoma en esta sesión mucho de lo que se está diciendo en otros documentos que no están oficiales, como los programas sintéticos y el documento sobre el programa. Entonces, bueno, pues nada más esta parte era para recordar ese documento oficial que tenemos hasta ahora, en espera todos de que nos hagan llegar esta oficialización de toda esta información, que pues todos estamos esperando, ya que la implementación pues vendrá para el ciclo escolar 23-24. Dejo la palabra a mi compañera Ariana Vicenteño, que va a trabajar esto. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues precisamente con base a lo que comentaba nuestra compañera Erika, pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de estos componentes curriculares, es decir, toda esta estructura curricular que se plantea en estos documentos. Y bueno, vamos a conocer un poco de los elementos base. ¿Cuáles son estos elementos base? Bueno, precisamente van a ser estos ejes articuladores, campos formativos y contenidos, pero me gustaría ir precisando en cada uno de ellos, ¿no? En el caso de los ejes articuladores, si bien ya la mayoría de aquí de los presentes, maestros y maestros, hemos tenido un acercamiento a estos documentos de trabajo, a estos talleres en la fase intensiva, ¿no? De capacitación y demás, pues bien sabemos que son 7 ejes articuladores. Bueno, estos ejes articuladores se incorporan al currículum y que además van a ser estos puntos de encuentro que van a conectar principalmente las acciones de enseñanza y aprendizaje entre los contenidos de las diferentes disciplinas dentro de un campo de formación. ¿Esto qué quiere decir? Estas acciones de enseñanza-aprendizaje tienen que estar encaminadas a la realidad de las y los estudiantes, es decir, en su vida cotidiana. Por lo tanto, la conexión que se tenga con estas acciones que realizan, bueno, en este caso que vamos a realizar nosotros como docentes, con los contenidos de las diferentes disciplinas, bueno, van a favorecer. Lo que se busca es favorecer la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y entonces esto lo vamos a ver también con el otro elemento que son los campos formativos. Los campos formativos, pues bueno, precisamente, como bien recordamos, son 4 campos formativos. Si bien sabemos es lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, del humano y lo comunitario. Y bueno, estos campos formativos precisamente van a ser la pluralidad de saberes y conocimientos de distintas disciplinas. Así que bien también el documento de estudio que ahorita del cual nos estamos basando, precisamente nos dicen que podemos trabajar más allá de 1 o 2 campos formativos, ¿no? Y que se tienen que trabajar un punto de encuentro, que tiene que haber una conexión y que también podemos encontrarlos en otro elemento esencial que son los contenidos. Los contenidos van a ser una disposición precisamente de conocimientos y saberes en un campo formativo, ¿no? Entonces, aquí es bien interesante que nosotros podamos a precisar que a veces relacionamos el término contenido con algo más como temático, ¿no? O como algo más en el asunto de algo a tratar en un aspecto de temas. Entonces aquí damos un significado nuevo en este sentido porque van a hacer esta disposición de conocimientos en general y los saberes que van a articular y van a conectar tanto los ejes, los campos y los contenidos. Y todo esto se va a desarrollar o va a ir de manera progresiva en estas fases. Son 6 fases que van a ser la continuidad del proceso educativo
que se va a dar a lo largo de la educación básica. Y van a estar en sintonía con los procesos de desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. En este caso, la fase 1 corresponde a la etapa de educación inicial. La fase 2 sería, en este caso, para todo preescolar, primero, segundo y tercero de preescolar. En el caso de la fase 3, bueno, precisamente vamos a encontrar primero y segundo de primaria. En la fase 4 vamos a encontrar tercero y cuarto año de primaria. En la fase 5 vamos a encontrar quinto y sexto de primaria. Y por último, en la fase 6 vamos a encontrar los 3 niveles de educación secundaria, primero, segundo y tercero. Entonces, estas fases se van a ver precisamente como yo lo comentaba, como una continuidad del proceso educativo. A lo largo de todo lo que es educación, inicia desde educación inicial hasta educación secundaria. Y también, bueno, ustedes se preguntarán qué es el interrogante de todos y cada una de nosotros que estamos aquí, ¿no? Bueno, a partir de estos componentes curriculares, de estos elementos esenciales que implican o que ya nos estamos familiarizando, bueno, pues ¿cómo vamos a planear? ¿Qué tenemos que tener como referente para realizar a lo que ahora tenemos como plano didáctico? Bueno, si bien ponemos en vista este esquema, pues vamos a tener esta integración o estas referencias del programa sintético, del plan de estudios y del programa analítico, que en este caso vamos a realizarlo con un codiseño. Y vamos a abordar a cada uno de ellos. Bueno, en el caso de la referencia a un plan de estudios, bueno, precisamente es una propuesta curricular que es aplicable y obligatoria para toda la República Mexicana. Es una tarea colectiva que se va a tener en un constante o en una permanente construcción. Entonces, ese es el plan de estudios que va a ser referente para que nosotros podamos realizar un plano didáctico. Pero ¿qué además de estos referentes como el plan de estudio tenemos que considerar? Bueno, pues el programa sintético, que también ya hemos tenido un acercamiento a ello en toda esta fase intensiva, ¿no? Que se ha estado dando en estas últimas semanas. Bueno, el plano sintético, pues van a definir, o sea, se va a definir tanto los contenidos que se abordarán en cada campo, como lo que comentaba yo anteriormente, los 4 campos, como los procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, el plano, esto lo vamos a identificar y lo vamos también a ir relacionando con el programa analítico o el codiseño. En este caso, aquí podemos identificar que este programa analítico van a ser la definición de los contenidos del programa sintético más la contextualización e identificación de las necesidades de la escuela. Por eso aquí la importancia como del codiseño, esta apertura hacia el docente, hacia la escuela, de tener la mirada como más cercana, más fina, la tarea de hacer un diagnóstico, de mirar su realidad, de mirar su contexto, ¿no? En dónde se relaciona, en dónde están las necesidades educativas como muy particulares de sus alumnos, de su escuela, de su comunidad, y que todo esto, si lo llevamos y lo tenemos como referencia, el plan de estudios, el programa sintético, este codiseño, el programa analítico, pues bueno, podemos ir también trabajando o este quehacer que nos va a apoyar en el plano didáctico. Y bueno, más adelante, ahí me gustaría también que ahorita le voy a dar la palabra a mi compañera Leticia Pérez para que nos vaya explicando todavía un poquito más y vaya afinando estos conceptos del el programa sintético y el plano analítico. Gracias, Ari, te agradezco muchísimo esta entrada. Nuevamente, maestros, un gusto compartir este espacio. Y bien, como ya nos han explicado, ¿verdad? Si bien identificamos el currículum como un todo integrado, pues tenemos diferentes niveles de concreción, de articulación, especialmente, bueno, pues en estos programas de estudio. Entonces, vamos a ir
revisando cuáles son las características de los programas, tanto el programa sintético como este programa analítico, que hoy, bueno, pues nos plantea un trabajo muy particular, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, bueno, pues vamos a revisar este programa sintético que es de orden nacional, ¿no? Estos programas que reconocen además las capacidades como referentes para establecer pues todas estas intenciones educativas, ¿verdad? Y que en los contenidos que vamos a tener en estos programas, bueno, estas intenciones educativas se van a aterrizar, ¿no? En las diferentes fases, porque hoy además es importante aclarar que tenemos programas por fase, no como estábamos acostumbrados a lo mejor a nuestros programas por grado, tal vez hasta por asignatura, ¿no? Hoy no va a ser así, tenemos un programa de la fase, en este caso estamos viendo aquí en la imagen el ejemplo de la fase 6 que corresponde a este nivel de secundaria con el que hoy estamos trabajando. Entonces, pues vamos a tener aquí este programa sintético, recordemos, ya lo decía Erika al inicio, ¿verdad? Es solamente un documento que bien lo marca como lo vemos en la imagen, esta marca de agua que dice documento de trabajo, ¿verdad? Es un material en proceso de construcción. Entonces podemos encontrar todavía a futuro algunas modificaciones, pero bueno, esto es con lo que estamos trabajando, también se hacía referencia a esto, ¿no? Así que vamos a ir definiendo qué nos proporciona este programa sintético, ¿no? Nos va a proporcionar elementos centrales, va a concretar los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje. Podemos ir identificando, ¿verdad? En este documento que nos han entregado, varios elementos que nos van aclarando, por ejemplo, bueno, pues, ¿cuáles son los campos formativos? Aquí podemos ver en la imagen que vemos los diferentes campos formativos y también tendremos en esta tabla los contenidos por cada uno de estos campos formativos. Importante decir también que en secundaria ya se nos aclaran muchas inquietudes que había en relación a las diferentes asignaturas, ¿verdad? Si bien no se puede decir que desaparecen, ¿verdad? Más bien no se pierden, sino ahora se articulan. Aquí eso es lo interesante. Me parece que el reto es articular las diferentes disciplinas dentro de estos campos formativos. Por eso vemos hoy estas finalidades por campo formativo. Claramente en el documento va a haber una descripción de este campo formativo en donde nos van indicando, bueno, cuál es el objeto de aprendizaje del mismo campo, de qué se trata. También nos da algo muy importante que son estas finalidades por campo y también las especificidades para la fase. Aunque tenemos unas finalidades por campo para todo, pues desde lo que es el plan de estudios están muy definidas, tenemos algunas especificidades. En cada fase habrá varios retos que cubrir con estas intenciones del campo, estas finalidades del campo formativo. Entonces, bueno, también nos marca claramente qué necesitamos trabajar en esta etapa, en esta fase secundaria claramente, para ir desarrollando este campo formativo. Entonces, un elemento importante que también se incluye. Y les decía, bueno, estos contenidos, ¿verdad?, que van definiendo, que concretan exactamente hacia dónde vamos a ir, ¿no? Recordemos, además, que esto es un punto de partida, aunque es importante, creo, aclarar que el programa nos sugiere, nos dice que más bien claramente, que aunque es el todo, ¿verdad?, y es esto nacional, no son contenidos universales acabados, ¿verdad? Que son aplicables a cualquier contexto, no. Por eso, ¿verdad? Son estos aprendizajes que vamos a desarrollar. Hay un elemento más que se va a ir sumando, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a tener, si bien para lo que es cada uno de los campos formativos, el proceso de desarrollo de aprendizaje. Importante también identificar que yo puedo tener un contenido para trabajar para mis 3 grados y diré, ¿cómo voy a enseñar lo mismo? No es que vengan hoy los temas
hay que resignificar, maestros. A veces tenemos estos conceptos, ¿verdad?, muy arraigados de lo que para nosotros significa o representa a lo mejor algún término. Entonces, bueno, pues el contenido generalmente lo relacionamos como estos temas que abordamos, es más desde la planeación, ¿verdad? Pero bueno, estos contenidos hoy son muy amplios y en este proceso de desarrollo de aprendizaje voy a ir viendo cómo de lo más sencillo, ¿verdad?, a lo más complejo, voy a ir profundizando y desarrollando este contenido. Entonces, importante identificar que este proceso de desarrollo me va a ayudar, especialmente en estas asignaturas, además que se cubren en los 3 grados que compone secundaria, ¿no? Este nivel que hoy le pertenece a esta fase 6. Pero también tenemos, bueno, otros campos formativos, como sería pensamiento, saberes y pensamiento científico, ¿verdad? Que también, bueno, pues tenía muchas inquietudes porque había ahí algunas asignaturas que teníamos las dudas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Vamos a trabajarlo en todos los grados o no? Matemáticas se queda, como siempre, ¿verdad?, en todos sus grados. Igualmente también desde pensamiento matemático, pero tenemos pensamiento científico y ahí se incluyen otras asignaturas, ¿verdad? Como es, por ejemplo, biología, que hoy nos definen claramente que permanece en este primer grado. Igual tenemos, aunque es el proceso de desarrollo, bueno, se cubrirá en una etapa que es ese grado al que le corresponde. Física en segundo grado y química nos lo marca nuevamente ahora como en tercer grado, cosa que no ha cambiado, así lo estamos manejando actualmente, entonces seguiremos trabajándolo de esta forma. Entonces, ¿qué organizadores curriculares tendremos? Pues tendremos el contenido que está en esta primera columna y este proceso de desarrollo de aprendizaje, que en este caso se cubrirá en un ciclo escolar, que es un grado. Entonces, bueno, pues viene ahí determinado cómo es que se va a ir desarrollando este contenido, ¿no? Especialmente para estas asignaturas que se ven en un solo grado. Y así lo tendremos por campo formativo. Entonces es importante ir identificando cuáles son, más bien mi asignatura, a qué campo pertenece, ir dando lectura, ¿verdad?, a estos diferentes enfoques y a estas finalidades del campo formativo. Ahora, un elemento también importante es hoy el proceso de contextualización. Ariana mencionaba precisamente este término de contextualizar. Entonces, precisamente hablando de que pues estos contenidos no son los totalmente acabados, ¿verdad?, sino que se van a desarrollar a través de que, pues precisamente de estos espacios locales cobrarán vida y se van a desarrollar en lo local, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde viene ese carácter abierto, ese carácter flexible del que nos están hablando. Y bueno, pues la tarea será eso, la contextualización, ¿no? Estos procesos de contextualizar este aprendizaje situado. Si no, pues los contenidos no serán valiosos mientras no hagamos esta otra tarea, ¿no? Entonces, bueno, pues esta propuesta va a reconocer precisamente este ejercicio, ¿no?, de la enseñanza, ¿verdad?, que se basa, sí, hoy nos hablan de esta autonomía profesional, muy importante, el diálogo pedagógico fundamental, pero hoy va a ser desde el contexto, este diálogo pedagógico desde nuestras diferentes realidades, ¿no?, estas situaciones diversas que tenemos en el entorno, en toda la República Mexicana. Entonces, bueno, podemos decir que, pues, que nuestro programa analítico, ¿no?, que es lo que vamos a elaborar a través de este documento, que es el programa sintético, que será como la base o el origen. Entonces, bueno, este programa analítico será, entonces, ¿qué? Pues es una estrategia, como bien nos dice el documento, para contextualizar. ¿Y qué es contextualizar? Bueno, voy a ponerlo en dónde, cómo lo hago. Pues lo que voy a hacer es situar, ¿no?, todos estos elementos en un conjunto de circunstancias que rodean nuestras situaciones o nuestras realidades, ¿no? Esa va a ser la contextualización. Es un proceso realmente de ajuste constante, porque además pues las realidades
siempre están cambiando. No hay un formato específico para nuestro programa analítico, ¿no? Nos hablan de un documento sencillo. ¿Qué va a implicar? Bueno, pues implica además un diseño muy creativo, ¿no? Aquí nos proponen realmente que nosotros hagamos un análisis de diferentes elementos, ¿no? Que además ya hemos ido explicando estos diferentes niveles de articulación y concreción. Entonces, bueno, pues después de este análisis, más todo esto que se va a realizar, este programa nos va a ir dando la pauta para hacer y llegar a nuestro plano didáctico, ¿no? Pero, ¿qué vamos a organizar? Pues estas particularidades, ¿no? Muy específicas, que será para cada uno de ustedes, maestros, todos los hoy aquí reunidos, tienen diferentes situaciones y realidades, ¿no? Muy particulares, así que esas habrá que revisar, son esas acciones que ya muy probablemente realizan en las escuelas con algunos otros programas que tenemos, ¿no? Para ir identificando cuáles son las necesidades particulares de nuestras instituciones educativas. Pero hoy nos proponen también incorporar nuevas, reorientar algunas otras, ¿no? Y nos hablan de 3 planos. El programa analítico estará distribuido o ubicado en 3 planos. Cada uno de estos planos tiene un objetivo. El primer plano, ¿verdad?, es que este contexto socioeducativo de la escuela es esta lectura de la realidad, ¿no? Hablamos de contextualizar. Primero tengo que conocer cuál es mi realidad, este punto de partida para tomar decisiones, desde lo internacional, nacional, local, desde mis propias particularidades, ¿no? Cuando hablamos de comunidad, hablamos de comunidades en diversos escenarios. Entonces, bueno, cada una de estas situaciones habrá que reflexionarlas, tomar estas diferentes realidades. Hay muchas que ya están ahí muy definidas desde estas capacidades que queremos desarrollar en el perfil de egreso, en los ejes articuladores. Entonces, como les decía, a pesar de que son diferentes momentos de desagregación, se ve como un todo. Entonces, bueno, pues habrá que analizar todas estas realidades. Es importante también hacer un análisis pues de las condiciones académicas de nuestros alumnos. Hoy, además, venimos de una situación particular que es pues la pandemia, ¿no? Cuántas situaciones nos trajo, dicen que es el antes y el después de la pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todas estas condiciones académicas seguramente con grandes rezagos, hay que identificarlas muy bien, cuáles son estas problemáticas que ustedes como colegiado puedan dialogar. Les decía hoy, este es el planteamiento, ¿no? Este diálogo pedagógico. Hay que revisar qué es lo que estamos haciendo en esta etapa, y es la propuesta que hace la Secretaría, la apropiación de todos estos elementos. Nos da mucho gusto hoy podernos sumar, gracias por la confianza de platicarles estos puntos clave, ¿no? Desde el plan de estudios, el programa sintético con un análisis muy profundo, en donde se puedan compartir en el colegiado a lo mejor diferentes elementos que van descubriendo desde las propuestas de los contenidos en los diferentes campos formativos. Entonces, bueno, pues este diálogo que antes se hacía a lo mejor solo por academias, hoy hagámoslo más en lo colectivo desde los campos formativos y reconozcamos entre todos cuál es la propuesta que nos hace el programa en general, ¿no? Este contexto social también muy importante que rodea nuestro colegio, nuestra localidad, nuestras comunidades y este contexto socioeducativo. Entonces, bueno, después de hacer todo este análisis, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a contextualizar. Ya dijimos que era situar todas esas problemáticas ahora en nuestras realidades, ¿no? Para ello tenemos que ver cómo se van a tratar estos programas sintéticos, ¿no? Entonces, en este segundo plano se va a explicar cuáles son los procesos de integración curricular y contextualización, ¿no? Esa es la tarea de este plano. Así que aquí es importante seleccionar los contenidos a trabajar. ¿No tengo que trabajar todos? Probablemente no. Si así lo identificas, no será necesario. A lo mejor vas a necesitar integrar algunos contenidos que no están planteados ahí, pero que tus realidades te dicen que hay que integrarlos, ¿no? Entonces, también importante identificar, seleccionar, jerarquizar
cuáles son esas problemáticas que tienes en la institución. Y después de todo esto, ahora sí lo vamos a aterrizar en un documento que es el codiseño. Y este codiseño que es compartir, interactuar, relacionar lo que ya está diseñado con todos estos otros elementos, ¿no? Entonces, por eso viene desde esta parte muy creativa y analítica. Vas a incorporar estos contenidos que a lo mejor tú identificaste como necesarios, pero que no están en el programa sintético, pero que son útiles para tu realidad, desde lo académico, desde lo social, desde la realidad misma de tu colegio. Y importante decir que yo los incorporo, pero necesito incluir una justificación, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué estoy incluyendo este contenido y no otro? ¿Por qué voy a seleccionar estos contenidos? ¿A través de qué? ¿Y cómo los voy a manejar? Porque además ya identifiqué que hay una situación problema y tengo que definir cómo voy a trabajar esta situación problema, ¿no? Entonces también seleccionar las diferentes estrategias con las que voy a trabajar. Hoy nos hacen propuestas metodológicas, entonces, bueno, poder definir si lo voy a trabajar por un proyecto, si lo voy a trabajar por un aprendizaje basado en problemas, si voy a trabajarlo con una metodología de integración, ya que hayamos definido, es importante decir que puede haber varias problemáticas dentro de una institución, no solamente es una, pueden ser varias, pueden ser tratadas por cada campo formativo, pueden ser tratadas por toda la fase y todos los campos, eso lo definirán ustedes, es importante por eso este diálogo, ¿no? Entonces, importante también decir que este documento no está totalmente acabado en la primera propuesta, es un documento que debe ser revisado. Hoy la propuesta es que en los CT tengamos este momento de reflexión, de análisis para reorientar. Me parece que es una tarea de replantear, de reinventarnos, ¿verdad? De resignificar, de pues redimensionar, ¿no? ¿Cómo estoy trabajando? Entonces, bueno, pues hay una tarea constante de reflexión sobre este documento que será nuestro programa analítico. Así que una tarea en la que, bueno, debemos involucrarnos todos poco a poco, hay que rehabilitarnos, a lo mejor no estábamos acostumbrados a hacer esto, pero bueno, estamos muy seguros que lo van a hacer muy, muy bien. Así que, bueno, pues damos pie entonces ahora al siguiente punto, donde, bueno, pues daremos además hoy sugerencias muy prácticas. Así que, Erika, muchísimas gracias. Gracias, Leti, por esta explicación sobre este documento tan retador que ahora en este planteamiento los maestros tienen que llevar a cabo. Y bueno, pues un reto interesante y habrá que tomarlo como pues un ejercicio justamente que nos va a permitir de forma analítica realmente tener un programa más contextualizado a nuestras realidades y el poderlas retomar cada tanto, el poderlas revisar, perdón, cada tanto, que también es algo importante porque, como decía Leti, pues las realidades van cambiando. Y como es un reto importante, fuerte, preparamos un documento que esperamos les sea de apoyo. Esto solamente tiene la intención de manera sintética, haciendo una síntesis para ustedes puedan recabar la información que, dado que no hay una receta, cada uno de los centros escolares habrá de hacer este gran esfuerzo de hacer este análisis para el programa analítico, pero estoy segura que con este documento al menos podemos tener un orden, estructura de todo este planteamiento que ya nos explicaba Leti en ese esquema. Entonces les invitamos a descargar este documento que les preparamos para esta sesión. Pueden descargarlo ya sea en el QR o por la liga que por ahí les vamos a pasar en el chat para que lo puedan descargar con la finalidad de que lo abran. Y bueno, yo lo voy a ir siguiendo
Lo voy a navegar tantito, lo voy a presentar en la pantalla para que lo conozcan, con la finalidad de explicarles de qué se trata este documento de apoyo a esta gran labor que va a ser el diseño del programa analítico. En lo que abre, espero que todos estén pudiendo descargar el documento. Y bueno, pues como hablaba Leti, estamos hablando de que este documento contiene 3 planos de elaboración. Entonces, el documento tiene justamente esa organización. Tenemos 3 planos para abordar el diseño del programa analítico y bueno, pues lo vamos a navegar un poquito. El primer plano, entonces, como mencionaba Leti, es una propuesta de un análisis del contexto socioeducativo. Aquí nada más les planteamos esos aspectos. Aquí podemos escribir nuestra respuesta. Este es un formato editable para que ustedes puedan escribir ese análisis del contexto, ya sea de manera general o tomando en cuenta los 3 aspectos que menciona el documento del programa sintético para el documento del diseño analítico para elaborar, que es el análisis de las condiciones académicas, personales, familiares de los alumnos y maestros, y elementos del contexto, que esto es bien importante, que contextualizar se entienda como esa recuperación de elementos y situaciones y circunstancias de nuestros estudiantes desde un contexto internacional, nacional, estatal y local, que no se entienda solo la contextualización como algo muy local, sino que, bueno, cada ciudadano es parte, sí, de una escuela, sí de una comunidad, pero de un estado, pero de un país, y finalmente todos somos parte de un planeta, ¿no? Y de este mundo. Entonces, en esta parte pueden ir registrando su análisis de estas condiciones, que repito, es un ejercicio que cada uno de los colegios, de las escuelas va a tener que registrar por ahí. En el segundo apartado vamos a poder también escribir análisis del contexto social, donde se ubica la escuela, no solo de los alumnos, sino socialmente dónde está ubicada la escuela, en qué colonia, qué condiciones tiene este contexto socioeconómico, que bien sirve mucho también para esa contextualización. Y finalmente, en este apartado, dentro del primer plano, está la identificación de esas problemáticas, ¿no? Porque, bueno, ya hicimos el análisis de las condiciones de los estudiantes y los maestros, del contexto social, y seguramente al redactar estos 2 apartados, pues vamos a identificar esas problemáticas en las cuales la comunidad escolar puede aportar mucho a su solución. Y bueno, entonces, pues de manera editable podemos escribirlas. En ese mismo plano, importante que no solo sea un análisis del contexto, el primer plano también lleva a cabo un diagnóstico de grupo. Y aquí les pusimos la referencia y lo pueden también irse a navegar esta guía, que es de esta institución de Mejoredu, la guía para el uso de reportes y análisis de resultados, donde nos plantean un instrumento muy práctico para hacer un diagnóstico por cada uno de nuestros alumnos con los diferentes contenidos fundamentales que se consideran. Y bueno, pues si usan como ejemplo dentro de este campo, pues también pueden escribir ya una reflexión analítica de ese diagnóstico grupal que hicieron a través de un instrumento diagnóstico como el que nos plantea Mejoredu. Vámonos al segundo plano. En este plano, bueno, primero hay que elegir la fase y grado del programa analítico, porque bueno, cada fase y cada grado va a tener el suyo, puesto que es una selección y una definición de los contenidos a trabajar dentro de ese periodo de la educación básica. Entonces, bueno, pues aquí pueden ustedes seleccionar. Y a mí no me está dejando el documento, sin embargo, decirles que estas palomitas se pueden seleccionar, se pueden quitar, se pueden poner
para que ustedes puedan elegir solamente aquellos grados que van a trabajar como profesores y dentro de estos poder hacer el programa analítico. Lo mismo va para el apartado de campos y asignaturas. Dentro de la secundaria, pues a lo mejor damos varias asignaturas y ahí mismo podemos, aquí está ya como lo podemos quitar y poner para que ustedes seleccionen, y de igual modo en los campos, pues eligiendo si eres el profesor de español, entonces hay que seleccionar el campo lenguajes, y a lo mejor das español, pero no das estas asignaturas. Entonces, bueno, aquí hay que elegir las asignaturas, la asignatura o asignaturas que corresponden a este programa analítico, que, bueno, pues dentro de un mismo campo puede ser el esfuerzo de varios profesores para realizarlo conjuntamente en esa pluralidad de saberes dentro de un campo, y luego ya la elección de contenidos, pues por asignatura. Con esta definición del segundo plano en cuanto a fases y campos formativos y asignaturas, bueno, pues hay que elegir los contenidos que vamos a retomar. Primero que nada, una vez hecho el ejercicio analítico de tu realidad educativa, de los estudiantes y la tuya como profesor, hay que retomar ese análisis, hay que tomar los contenidos del programa sintético nacionales, esas tablas que ya vimos que Leti nos mostraba ahí de las diferentes asignaturas, y hay que reconocer para seleccionar, y aquí les ponemos una forma de seleccionar que ahorita voy a mostrar, todos aquellos contenidos y sus procesos de desarrollo y aprendizaje del grado y asignatura que eligieron para este programa analítico, que van a trabajar durante este ciclo escolar, durante todo el ciclo escolar, pero que corresponden para atender la realidad educativa. Si bien el programa sintético es todo un listado de contenidos, de todos esos saberes y conocimientos que de manera nacional ha definido la Secretaría que se han de aprender en la educación básica, tú como profesor o en tu colectivo dentro de un mismo campo formativo o dentro de un contexto escolar, vas a definir aquellos que atienden a tu realidad educativa, aquellos contenidos que aportan a resolver esas problemáticas que definiste en el primer plano de este programa analítico. Entonces, en este documento te proponemos como ejemplo algunos contenidos, pero el ejercicio es con todos los contenidos del programa sintético. Has de revisarlos todos, conocer todos los contenidos de la asignatura planteados de manera nacional y seleccionar aquellos que atiendan a tu realidad. Entonces, bueno, pues en este documento, como un ejemplo, te ponemos del campo de la asignatura español, del campo lenguaje de la asignatura español, una manera de seleccionarlos. Revisamos si este contenido, textos de divulgación científica, compete para atender mi realidad educativa. Si es así, lo dejo seleccionado y elijo el proceso de desarrollo de aprendizaje del grado que corresponde, que pudiera ser el de segundo grado. Lo mismo para el siguiente contenido. Yo decido como profesor si este contenido, manifestaciones culturales y artísticas que favorecen una sociedad incluyente, es un contenido que atiende a mi realidad educativa en ese ejercicio analítico que ya realicé. Si es así, lo selecciono y nuevamente dejo el proceso de desarrollo de aprendizaje del grado que corresponde. Y así sucesivamente lo dejamos para los otros campos de saberes y pensamiento científico en la asignatura de biología. En el campo de ética naturaleza, un ejemplo de la asignatura formación cívica y ética, y un ejemplo del campo del humano y lo comunitario en la asignatura educación física, como un ejercicio no limitativo, puesto que habrán ustedes de revisar todo el programa sintético, pero les quisimos dejar aquí como un ejemplo que les permita hacer una reflexión del proceso que deben de llevar a cabo, que es ese análisis de todos los contenidos del programa sintético y definir seleccionando aquellos que corresponden a la atención de tu propia realidad educativa.
Luego está este apartado de ejes articuladores, toda vez que, bueno, pues estos ejes articulan el trabajo de los diferentes campos formativos. Entonces, una vez que has definido aquellos contenidos, habrás de seleccionar también aquellos ejes que atienden a tu realidad educativa con esos contenidos que has seleccionado y los puedes aquí dejar seleccionados para que tú te des cuenta si son todos los ejes a los que tienes que dar atención para atender a tu realidad. Y finalmente el tercer plano, que es ese codiseño, les dejamos dos apartados. El primero es para agregar los contenidos necesarios que tú quieres aportar de manera particular, que atienden las problemáticas de tu comunidad escolar y las necesidades específicas de tus estudiantes, pero que no encontraste a la hora de analizar los programas sintéticos nacionales. La SEP nos sugiere redactarlos tomando como ejemplo esos contenidos del programa sintético y hacer un esfuerzo por también redactar sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Y finalmente un campo para que también anotes el por qué estás agregando estos contenidos y por qué consideras importante trabajarlos durante el ciclo escolar para atender esa realidad educativa que tú has analizado. Entonces, ¿listo? Con esto vamos a poder tener nuestro programa analítico en el caso de la fase grave, campos y asignaturas que corresponden a ti como profesor para trabajar durante este ciclo escolar, ya que desde el taller intensivo pues nos están pidiendo ya elaborar este documento. Y bueno, pues también les tenemos una propuesta para el plano didáctico que también viene en este documento, pero no la voy a mostrar no lo vamos a mostrar hasta que les demos un ejemplo de cómo creemos que podemos trabajar en ese siguiente plano de concreción curricular, que es el plano didáctico. Entonces, los dejo con mi compañera Lidia Andrade. Muy bien, bueno, pues vamos a regresar a la presentación. Y bueno, esta siguiente sección lo que buscamos hacer es tener un poco un contexto también para nosotros de la planeación. Bueno, recordemos que la planeación es este instrumento que nos permite ya ejecutar. Una vez que hacemos todos estos análisis que ya mis compañeras han mencionado y han descrito tan minuciosamente, ahora, ¿cómo lo aterrizamos ya en el aula? ¿Qué hacemos con nuestros alumnos directamente, con nuestros materiales educativos, con los materiales que incluso vamos elaborando? Y bueno, de esa manera pues llegamos a este plano didáctico. Y aquí recuperando a Frida Díaz, que bueno, ahora tanto a Ángel como a Frida las vamos a estar retomando, ¿no? Hemos visto que han sido autores importantes que han estado participando. Entonces, bueno, pues vamos a prever con esta planeación qué tipo de situaciones didácticas y procesos educativos vamos a lograr con nuestros estudiantes. Entonces, se trata de determinar recursos, de estrategias y, bueno, pues actividades que favorezcan el logro de estos procesos de aprendizaje que hemos mencionado. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que considerar? Este esquema lo estamos retomando de la descripción que viene en uno de los documentos que mencionamos. Pero bueno, algo que nos dice es que sean periodos cortos, que no sea una planeación demasiado exhaustiva, sino centrarnos en estos momentos en los que los estudiantes puedan realmente analizar, reflexionar, participar y lograr tener alguna evidencia. Es importante tener esta articulación, es decir, que los chicos se den cuenta que estamos realizando estas actividades porque estamos atendiendo esta problemática, ya sea la problemática académica desde su evaluación diagnóstica que hicimos o del proceso que vayamos llevando en donde vamos avanzando en la parte académica, pero también la atención a su contexto social. Y ellos vean aplicable lo que están aprendiendo. Ese es un punto importante, por eso dice la articulación de la situación-problema hacia esto del programa analítico.
Una vez que tenemos definido esto, pues hay que organizarlo. Eso es algo que ya veníamos haciendo cotidianamente. Hay que organizar por progresión, es decir, por grado de dificultad y también temporalmente. Esto pues, nos va a permitir tener una organización mucho más clara ya cuando lo llevamos a este plano didáctico. Bueno, hay que trabajar y considerar estas metodologías activas, pues esto con el enfoque que se nos está planteando desde el plan de estudios. Y bueno, pues ya saben que estas metodologías pues justo buscan que los chicos sean participativos, construir un pensamiento crítico, dependiendo de cada una de ellas y dependiendo también de qué buscamos con ese contenido. Por eso el análisis que nos mencionaba Leti de qué contenido aborda, qué problemática, pero cómo vamos a abordar ese contenido ya cuando hacemos este proceso del plano didáctico. Hay que anticiparnos, ya les decía yo, todos los tipos de materiales que vamos a trabajar. Y bueno, pues continuamos con la evaluación formativa. Sin embargo, algo que se destaca en relación al enfoque que teníamos de la evaluación formativa es la autorreflexión, que se mencionaba la autoevaluación. Recuerden que en el enfoque formativo era un elemento importante, pero se ha destacado mucho esto de la autorreflexión al llevar un proceso de evaluación. Entonces, es importante separar, lo menciona así el documento, la evaluación formativa de los entregables para calificar, ¿no? Que eso de pronto había un poco de confusión cuando llevábamos el enfoque formativo. Bueno, aquí nos lo marca muy claramente. Separemos la evaluación formativa, es decir, todo este proceso que llevamos, de estos entregables que serán nuestros productos de evidencia del logro de los diferentes procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, estos son elementos que debemos considerar respecto a el plano didáctico. Y bueno, aquí también les compartimos este formato que lo van a ver en el documento que descargaron. En un momentito más les compartimos el enlace, no desesperen si no pudieron hacer la lectura con el QR o no alcanzaron a capturar o a teclear el enlace. Ahorita en un momentito se los vamos a compartir. Y bueno, pues ¿de dónde vamos a recuperar esta información? Pues hay que anotar los datos propios de nuestro centro escolar, de la zona escolar, la secundaria, el nombre de la secundaria, la fase en la que estamos trabajando, ¿no? En este caso, por ser secundaria, pues la fase precisa, el grado, si es que estoy haciendo mi plano didáctico, ya lo estoy haciendo para mi clase, por lo tanto, pues ya lo voy a centrar en mi grado, a diferencia del programa analítico, que bueno, ese pues pudiera ser en colaboración, como lo plantea el mismo documento. Acá pues ya es lo que yo voy a aterrizar, por lo tanto, pues es para mi grado. El campo formativo en el que estoy trabajando, la asignatura, esto pues lo vamos recuperando también del mismo plan de estudios, y la problemática. Como ya tenemos hecho un programa analítico, ya hicimos todo este análisis de esta información, entonces retomamos estas problemáticas que ya definimos en nuestro programa analítico, pues las planteamos directamente aquí. Que este es un elemento que se puede sumar o no, a lo mejor ya lo tienen muy definido y no es necesario incluirlo, lo estamos tomando en cuenta pues, para que lo consideren ustedes. Y ya del programa analítico también, pues el contenido que vamos a trabajar y por supuesto el proceso de desarrollo que recuerden corresponde al grado, ¿no? que estamos trabajando. Entonces, bueno, haciendo aquí un ejercicio de resolverlo, pensemos que es la zona escolar número 12 de la Escuela Secundaria Benito Juárez, la fase 6 porque es secundaria y corresponde a los 3 grados, pero yo me voy a centrar en el primer grado. El campo formativo que voy a trabajar es el de lenguaje, el de la asignatura de español, porque acuérdense que el campo formativo pues tiene español, tiene artes, tiene inglés y lenguaje como primera lengua, el lengua indígena como primera lengua o como segunda lengua.
Entonces, bueno, ¿cuál es la que estoy trabajando? Y bueno, por ejemplo, aquí poníamos, el grupo muestra en su evaluación diagnóstica que no han logrado consolidar el proceso de escritura en el nivel de secundaria, ¿no? Con las características que debiera ser una producción escrita en primero de secundaria. Por lo tanto, bueno, pues es una problemática que definí a partir de mi evaluación diagnóstica. Pudo haber sido otra problemática, quizá algo respecto a la situación sociocultural de la escuela, de los estudiantes, pero bueno, nos centramos en la parte académica. Y en el caso del contenido, por ejemplo, aquí anotamos el contenido de recursos literarios en lengua española para expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas vinculados con las familias, la escuela y la comunidad. Ese es el contenido que voy a trabajar para pues dar respuesta a esta problemática que descubrí, que se hizo evidente en mi diagnóstico. Y finalmente, el proceso de desarrollo que corresponde al primer grado dice identifica recursos literarios en lengua española y los emplea en la elaboración de cartas personales y biografías para expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas que experimenta en su entorno familiar, escolar o comunitario. Entonces, si se fijan, tiene una línea de relación, pero bueno, ese es pues el proceso de desarrollo del aprendizaje al que buscamos llegar con nuestros estudiantes. Y bueno, pues finalmente aquí lo retomamos porque acuérdense que otro elemento que debemos sumar es el eje articulador. Entonces, si estamos considerando este contenido, este proceso de desarrollo, pues los ejes articuladores que vamos a retomar del plan de estudios y con qué otra asignatura de nuestro campo o quizá de otro campo lo puedo trabajar, ¿no? Hay algunos campos que pueden ser, se pueden vincular, pero también si ustedes revisan algunos de los contenidos de su propio campo en las otras asignaturas, se van a dar cuenta que también hay puntos de encuentro. Así que también lo podrían trabajar con las mismas asignaturas de su campo. Aquí entonces retomamos este que ya habíamos leído y bueno, pues como esto también ya lo retomamos del programa analítico que ya desarrollamos, que ya revisamos, pues entonces es muy fácil de ahí retomar hacia mi plano didáctico. En este caso, el eje 7, apropiación de las culturas a partir de la lectura y la escritura, y el eje 8, artes y experiencias estéticas. Y voy a trabajar en colaboración con las materias, en este caso de mi propio campo, inglés y artes. Así que, bueno, pues esa va a ser la vinculación. Pero, bueno, pues no podemos olvidar estas metodologías activas que les mencionaba yo hace un momento: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por indagación, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que además lo empezamos a trabajar hace 2 consejos técnicos en uno de los materiales que nos compartieron, pero también está este otro documento que justamente nos da una explicación muy concreta, paso a paso, de cada una de estas metodologías. Incluso ahí nos va dando la identificación de con qué asignaturas, con qué tipo de contenidos es más propicio trabajar cada una de ellas. Así que, bueno, pues como ya tengo mi contenido, yo ya tengo definido el progreso, la progresión del aprendizaje, entonces pues va a ser muy fácil poder definir qué metodología y entonces sí llevar al punto de las actividades que voy a trabajar. Ya en las actividades anotaremos la secuencia que queremos llevar, pues dependiendo de la metodología que hayamos considerado, de estas estrategias propias de cada metodología, y finalmente, pues qué recursos vamos a utilizar y qué evidencias de logro vamos a tener, porque recuerden que ahora con el enfoque formativo, bueno, que continuamos con el enfoque, pero es importante que haya una evaluación también personal de los chicos, hacia dónde están llegando y, bueno, qué tanto se está resolviendo esta problemática que estamos mencionando desde el programa analítico. Así que, bueno, pues esta es una propuesta y, bueno, pues aquí también se las compartimos
Voy a dejar un momentito de compartir pantalla para poderles poner el enlace. Dejo un momentito esta imagen para que si alguien quiere con su lector de QR desde su teléfono, descargarlo. Es la segunda parte del documento, del mismo documento. Es un solo documento, no es que sean dos. Viene todo completo. Y dejo de compartir un momento pantalla. Ahora regreso a compartirla nuevamente para poderles copiar el enlace y puedan ustedes tener este documento dando clic en el chat. Ahora mismo lo compartimos para que todos tengan pues esta información que finalmente pues hemos preparado para ustedes, esperando pues que les sea de utilidad y que les haga pues mucho más sentido todos estos materiales que la SEP nos ha estado ofreciendo. Así que bueno, pues llegamos ahora a este punto para los comentarios. Les voy a mostrar también aquí la presentación. El archivo mismo para que lo puedan ver ya con este formato de archivo que es el que ustedes van a descargar para que lo puedan identificar ahora que lo descarguen. Vamos a ver la explicación. De rápido decirles que en el último apartado de este documento que estamos compartiéndoles está este plano didáctico con la finalidad de que tengan estas mismas orientaciones que ya explicó mi compañera Lidia, en donde van a poder ustedes identificar pues qué tipo de información es conveniente para este nuevo planteamiento que ustedes registren en sus planeaciones, no que sea un formato a utilizarse, sino que es la información que pudiera ser más apropiada de registrar a la hora de hacer nuestro plano didáctico, y les dejamos las orientaciones que acaba de mencionar Lidia. Pero también en la última página tenemos la versión editable para si ustedes desean hacer un ejercicio, puedan registrar aquí de manera escrita la información que les estamos proporcionando como apropiada de registrarse, y aquí mismo puedan escribir los datos que ustedes consideren para esta planeación o plano didáctico. Así que bueno, pues esperamos que este documento de apoyo les oriente a concretar mejor todos estos nuevos conceptos que todos estamos apropiándonos poco a poco. Tenemos este ciclo escolar, como lo dice el acuerdo, para esa formación y actualización de estos documentos. Estamos en un año de transición, así que pues vamos a estar llevando a cabo a través de este tipo de sesiones algunas orientaciones para ustedes, y esperamos que este en particular haya sido de gran ayuda. Y bueno, pues vamos a abrir ahora sí. Seguramente hay muchas inquietudes, preguntas, entonces vamos a abrir el chat. Nos pueden ir anotando ahora si ya lo pudimos abrir. Sus inquietudes, comentarios, pues también trataremos de resolver en la medida de posible sus preguntas, porque bueno, evidentemente todavía hay muchas cosas que tal vez no tengamos todos la claridad que necesitamos, porque justamente estamos en un año de transición. Bueno, vamos a ir leyendo algunas. Dice, no se pudo abrir el enlace, por ahí lo volvimos a compartir en el chat, si pueden volverlo a descargar. No aparece en ningún formato. Ok, debe ser que la primera liga tenía algún problema, pero la volvimos a compartir. Ok, entonces utilicen el segundo link para poder descargarlo y que les sea de apoyo. Entonces, bueno, voy a dejar de leer los comentarios sobre el link porque entiendo que ya lo pudieron descargar. Sí, en el Drive sí se visualiza. El llenado de la planeación es igual para todos los niveles.
Bueno, cada uno de los niveles tiene sus particularidades respecto a los procesos de desarrollo, aprendizaje y contenidos, y habrá que ver si algunos organizadores curriculares son distintos. Esta sesión es para secundaria y el planteamiento del plano didáctico de esta sesión es para secundaria. Felicidades, muchos directivos deberían haberlo explicado así de claro. Todos estamos aprendiendo, maestros, y es un año de transición, así que pues genial que les haya servido la información y pues pueden compartirla con otras escuelas. La presentación se comparte, lo que compartimos siempre es el video, seguramente vamos a tenerlo en el espacio de Conalitec para que lo puedan volver a ver y puedan repasar esta sesión. ¿En qué parte se agregan las estrategias nacionales que propone la SEP? Por ahí no sé si alguien de mis compañeras tiene información sobre las estrategias nacionales, yo no reconozco ese término. Gracias por la información, no tengo dudas, gracias por el apoyo, muy bien explicado. Ya volvimos a compartir nuevamente la liga. Tienen información sobre los libros de texto que se van a llevar a cabo, se van a llevar el siguiente año. Me voy a dejar esa pregunta al final para compartirles un poquito lo que sabemos. Ojalá después haga uno para escuelas primarias. Claro que sí, maestros, lo vamos a considerar también para otros niveles, incluido preescolar, que también sería importante. Gracias por la sugerencia. La información quedó muy clara, fue más claro lo que nos compartieron. Se me está moviendo. Soy de preescolar, pero me quedó claro. De todos modos, pues síganos en nuestras redes. Si son de preescolar y primaria, habrá que seguirnos en nuestras redes de Ediciones Castillo. Yo sé que es un tema que a todos nos preocupa y aunque esta sesión era para secundaria, entendemos que haya maestros de otros niveles por la información tan relevante. Entonces, bueno, pues si conocen nuestras redes en Ediciones Castillo, vamos a estar publicando algunas otras sesiones. Los links que compartimos son para el mismo formato. Es solo un descargable, así que no son varios. El link que les hemos pasado es el mismo para el mismo descargable. Saludos desde Jalapa, Veracruz, en la secundaria técnica 97. Muchos saludos, maestros. Era mucha información y ustedes lo recibieron de manera muy clara. Por eso se llama Claves de la Reforma. Hemos leído los documentos, sabemos lo preocupante que es leer un documento tan extenso y llegar a una comprensión pues lo más sintética, y queríamos darles justo la información clave de lo que necesitamos para estos dos documentos, que son ya un reto para ustedes, que es hacer su programa analítico y elaborar su plano didáctico. Para primero algún ejemplo de planeación, pues les decía, yo creo que vamos a tener que hacer algunas sesiones para estos dos niveles con mucho gusto. Dice la maestra Marisabel, las nuevas orientaciones marcan el plan analítico por asignatura. Sobre las estrategias nacionales, Leti y Ari, ¿han escuchado algo que puedan aportar o me indican si no? Y sobre esta pregunta no me lo muevas, las nuevas orientaciones marcan el plan analítico por asignatura. ¿Qué indica esto? Esa no la entiendo. Abrió su micro, Leti. Sí, hola, ¿qué tal? Pues sí, el primer documento, que es el anexo del plan de estudios, nos marca que, bueno, hay varias estrategias a nivel nacional que se proponen para ir trabajando en conjunto con lo que establecen los programas. Son estrategias de apoyo especialmente, bueno, para ciertos sectores. Entonces, bueno, pues es una propuesta que vamos a ver cómo aterriza ya la Secretaría en concreto desde este planteamiento que hace el mismo plan de estudios, precisamente haciendo referencia a estas diferentes estrategias. Si mal no recuerdo, son 4, estoy buscándolas en el documento,
Pero bueno, todavía no hay como algo muy claro de estas estrategias nacionales. Recuerdo, una de ellas tiene que ver con las lenguas y culturas indígenas, educación inclusiva, algo que tiene que ver con multigrado. Son varias estrategias nacionales. Cuestión de explicarlas. Por ejemplo, de lectura, nacional de lectura, perspectiva de género. Están en el documento que es el anexo. Y lo que nos plantean, Erika, es que, bueno, ¿cómo se van a apoyar los procesos de educación preescolar, primaria y secundaria? Y bueno, se implementan precisamente a través de las necesidades que se vieron especialmente en la pandemia. Entonces, bueno, hay varias estrategias. Estoy buscando el documento, pero si mal no recuerdo, ay, Dios mío, creo que son 7. No sé si alguien ya las encontró por ahí. Me parece que son 7, Leticia. 7 estrategias, exacto. Y bueno, habrá que ver cuáles van a ser la línea que la Secretaría va a tomar con estas estrategias, ¿no? Pero tienen que ver precisamente con estas necesidades que se presentaron especialmente, ¿no? A través de todo esto que se vivió. Les decía que es un antes y un después de la pandemia, ¿no? Entonces hay realidades que ahora hay que resolver de manera nacional. Y bueno, varias de estas estrategias, no sé si ya las localizaste, Ari. Yo recuerdo como estas, así de manera general, pero no recuerdo las 7. Recuerdo mucho que hablaba de este elemento multigrado, había una de apropiación de lectura, del trabajo hacia las lenguas, pero bueno, no sé si Ari ya las tiene por ahí frescas en el documento. Ya estoy, creo que también estaba ahí en el documento del avance del programa sintético, si no mal recuerdo, por ahí está, entonces ahí voy. Están en el plan de estudios, que es donde se plantea precisamente estas propuestas nacionales a través de la situación que se vivió, ¿no? Entonces, sí, son 7 estrategias nacionales. Y bueno, les decía, a mí me parece que la Secretaría nos va a ir marcando la pauta de cómo se va a trabajar, ¿no? A través de estas estrategias, cómo se van a generar estos apoyos. Me parece que eso es ¿Y les parece, si tenemos por ahí algún enlace que podamos compartir para que puedan ampliar esta información y pasar a otras preguntitas que pueda orientar un poco más sobre estas estrategias? A la maestra Marisabel Valle, sobre la pregunta que nos hace, ¿nos podría ayudar ampliando un poco la pregunta? No tenemos mucha comprensión de la duda que tiene y si quisiéramos contestársela. Entonces, si nos puede poner un poquito más de información. Y seguimos leyendo preguntas. Me parece que antes, perdón, aquí está, Leti, creo que es lo que comentabas. Del desarrollo bueno, en este caso son 5, aquí en el de Plan de Estudios de Educación Básica, y justo como lo que comentabas, Leti, es lo que se propone estas estrategias nacionales para apoyar los procesos de contextualización y del codiseño de la propuesta curricular, ¿no? Entonces aquí mencionan la educación inclusiva, la modalidad multigrado, las culturas indígenas, ¿no? Y demás. Entonces, aquí lo podemos encontrar. El enlace por ahí en el chat para que puedan descargarlo ellos mismos, porque esto no viene en nuestro documento de apoyo. Ok. Dice maestro Jairo, ¿el plan de estudios para el próximo ciclo será solo para primer grado o para los 3? Bueno. El plan de estudios para el próximo ciclo de secundaria será solo para primer. El plan de estudios, maestro, es para toda la educación básica. Los programas sintéticos son por fase y por campo para los diferentes grados. Maestra Karina, buena tarde. Una pregunta, se dice que los programas analíticos deben retomar los contenidos fundamentales. Quiere decir que tenemos que hacer una priorización de contenidos. Eso va a depender del análisis del contexto que ustedes lleven a cabo. Dentro del plano del análisis de contexto hay que hacer un diagnóstico
Y evidentemente mucho de lo que adolecen nuestros estudiantes pues son esos contenidos fundamentales que hemos ido trabajando. Por ende, si alguno de los resultados del diagnóstico nos lleva a que se retomen contenidos fundamentales, esos se pueden agregar en el codiseño si no los encontramos en el programa sintético de la asignatura. Me podrían enviar los materiales, por ahí hay una liga profesor de un descargable que es maestra Yuri o maestro Yuri, les pasamos un descargable con un documento para que lo puedan retomar y hacer este ejercicio de análisis. Ok, la maestra Marisabel. Ayer publicaron, qué buena noticia. Ayer publicaron las nuevas orientaciones de los consejos restantes para este ciclo escolar y en secundaria se enmarca. Entonces, cada profesor tendrá que hacer su programa analítico porque no es por campo ni por grado, sino por asignatura. Ok, esa es una información interesante, maestra Marisabel. Y lo vamos a revisar. Por lo pronto, la maestra Marisabel nos está compartiendo esta información. La revisamos. Muchas gracias. La maestra Brenda, observo que tienen estrategias para diferentes contextos. Quisiera saber si hay comunidades con alto grado de marginación en zonas urbanas. Esa es la idea del ejercicio analítico del programa, maestra Brenda, justamente que las estrategias que se definan para atender la realidad de cada contexto pues responda a las diferentes comunidades. Y en secundarias pues sí tenemos comunidades con alto grado de marginación en zonas urbanas y también en zonas rurales. Y a partir de ese análisis de contexto pues habrá que definir los contenidos para trabajar en esas comunidades y a su vez las estrategias para atender esas situaciones problemáticas que se hayan identificado. El plan de estudio lo estaremos trabajando en el mes de julio en el Consejo Técnico Intensivo con presencia de alumnos. En el calendario escolar establece, habrá que ver qué nos dice más adelante la SEP sobre esta semana de Consejo Intensivo en donde nos avisan que habrá presencia de alumnos, pues a lo mejor nos ponen a trabajar algo en particular ya con ellos, ¿no? Algo de lo que hemos ido diseñando, implementarlo ya con los estudiantes. Un elemento, la maestra Yolanda, un elemento fundamental de este nuevo plan es la creación de diferentes estrategias. Gracias, maestra. Por ahí nos transcribió lo que compartieron mis compañeras en el documento y lo transcribió esta profesora. Gracias. También Leti. Ok, bueno, pero ya lo tengo transcrito. Habrá que ver cómo integrar eso a la contextualización que menciona ahí en el al analizar el programa sintético de primer grado primaria, ¿a qué se debe que no aparecen matemáticas como asignatura? ¿Tienen alguna información, mis compañeras? ¿Qué aparece en matemáticas? No identifico, a lo mejor dónde lo está revisando, maestra. Debe ser un problema de la descarga, tal vez. Sí es una asignatura de primaria, de primer grado, pero matemáticas se da en todos los grados. Posiblemente es la fuente. En el documento que descargamos les anotamos justo la fuente donde está tomado y ahí está la fuente del programa sintético. Y en esa misma página pueden descargar los de todos los diferentes grados, aunque este es un taller para secundaria. En esa misma liga, tal vez navegando un poquito, puedan encontrar el de primaria. Por ahí si alguna de mis compañeras tiene algún enlace que podamos compartir, si está a la mano, buenísimo. Lo que necesitan es los programas, perdón, los programas sintéticos. Sí, de primer grado de primaria, bueno, de la fase 3. La fase 2. De la fase 2. Está en la liga 3. que les compartieron sobre los insumos del Consejo Técnico. Entonces, enseguida les
ponemos nuevamente la liga. Ahí se encuentran los contenidos de todas las fases, desde la preescolar hasta secundaria. Entonces, bueno, es una página donde compartieron, recordemos solamente nuevamente puntualizar que son avances, ¿no? Preliminares, y que, bueno, probablemente después haya otra página más. Entonces les compartimos lo que ahorita les ofrecieron como insumos, pero bueno, pues sí, hemos transitado con diferentes páginas que la misma Secretaría ha ido eliminando cuando hay algún cambio, ¿no? Entonces, entre tanto, lo compartimos para que ustedes lo tengan en breve. Teníamos una preguntita interesante que yo quería leer sobre la implementación de la nueva escuela mexicana, si será para primer grado secundaria. Bueno, esa es una gran duda que no podemos como tal contestar. Lo que podemos decirles es que pues les mostrábamos al inicio, hay un acuerdo secretarial oficial que establece la implementación en primer grado solamente. Sin embargo, se espera de la Secretaría que nos dé mayor información al respecto de este tipo de dudas. En algunas zonas se han venido trabajando con los consejos técnicos en los talleres intensivos, los supervisores pues nos explican un poquito que ya se está pensando en toda la primaria, incluso toda la secundaria, y esa información no se ha oficializado, es información que se ha dado en algunas zonas a los supervisores, pero no es una información ni oficial ni extendida a todas las supervisiones. Entonces nosotros tenemos la misma duda y pues yo esperaría a que pudiéramos informarles con algo oficial para no decir algo que no está publicado todavía, pero también que sepan que sí se ha venido diciendo que posiblemente se implemente más allá del acuerdo secretarial, más grados o incluso todos los grados. ¿Cuáles y cuántos no lo han oficializado en la Secretaría de Educación Pública? Sobre los libros de texto, pues también no tenemos como tal información oficial. Sin embargo, también se ha venido manejando información de que los libros de texto para secundaria pudieran elaborarlos dentro de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues nosotros como Ediciones Castillo estamos a la espera de que esta información sea oficial, toda vez que pues nosotros quisiéramos seguir acompañando este proceso a través de libros o materiales educativos, pero sobre todo pues también acompañarlos con estos talleres. Eso pues por ahí preguntaban también. Tengan la certeza que como editorial nos interesa seguir trabajando en ese acompañamiento y ese apoyo independientemente de esta decisión que se esté tomando próximamente. Pero repito, pues no hay información oficial, son cosas que se han venido diciendo y lo mencionamos por la claridad que siempre tenemos con ustedes, porque sí es información que se está permeando en diferentes contextos de las diferentes zonas de las secundarias, si va o no a haber libros por parte de las editoriales. Y bueno, pues esperaremos que esto sea un anuncio oficial. Y bueno, pues quisiéramos seguir respondiendo preguntas, sin embargo el tiempo se nos ha agotado. Esperamos que haya sido de apoyo, que podamos compartirles el día de hoy estos elementos clave. Aquí agregar a estamos aquí las dos juntas. Pues agradecerles esta tarde que trabajamos con ustedes, también a mis compañeras Ari y Leti. Y bueno, pues les mostramos al final las redes sociales nada más en la presentación para que nos sigan. Vamos a tener más sesiones de interés, temas pues transversales que tal vez no todos serán relacionados con los programas de estudio que son de gran importancia, pero otros temas que son también de interés. Síganos entonces en nuestra página de Facebook, Castillo Macmillan Sec, y en nuestro sitio web, edicionescastillo.com. También si eres un profesor de inglés y te interesa esta sesión, ahí está nuestra página. El seguirnos permite saber si vamos a tener más sesiones de acompañamiento, que sí las estamos programando, así que estén pendientes.
Muchas gracias a todos.